su curso y sola ella se autorregenera. Y eso ocurre con el cuerpo humano. Por ejemplo, cuando una persona antiguamente se enfermaba, lo primero que prescribía el médico que era reposo, descanse, no haga nada, quédese quieto, tranquilo, y el cuerpo, la inmunidad solo empieza a trabajar. Pero nosotros siempre queremos interferir con medicamentos, con químicos, hacer esto, hacer el otro, y en realidad lo que hay que hacer es no hacer. Y la naturaleza sola actúa y nos regenera. Y entonces cuando uno quiere llegar a la verdad original, la clave es no hacer nada. Es simplemente quedarse quieto, no interferir, y el ser solo actúa. Y nos da lo que necesitamos. ¿Sí? Funciona muy distinto a la visión de Occidente, que es tratar siempre de imponer, de manipular, de incidir, de intervenir, de interferir, y acá es no interferir. Por esa razón los maestros antiguos de China, ellos tenían una expresión sobre el Chan, ellos les decían Chan, no Zen, que decía que Chan, o Zen, o contemplar, es Jinji Gui, que significa que contemplar o meditar es el arte de estarse quieto sin hacer nada. Es un arte. No hacer nada. Y acontece la experiencia de la verdad original. ¿Sí? Por eso siempre dicen, Zen es shikantarse, solamente sentarse. No hay que agregar más cosas, es solamente sentarse. Frente a la pared, mirando un punto, respirando con el abdomen y dejando que la naturaleza del Buda interior o el reino de los cielos actúe por sí misma. Y aunque parezca mentira, funciona. Y empieza a producir un cambio metamórfico en la conciencia del ser humano y en un momento uno comienza a darse cuenta de lo que es la vida. Por ejemplo, ¿qué es conciencia? Conciencia se refiere, hay una palabra en Zen japonés que es Kensho, que significa percatación del cosmos. Por ejemplo, en esta vez estamos escuchando una motosierra. Un practicante de Zen avanzado, se le puede llamar avanzado, él desarrolla una sensibilidad tan visceral que él pasa frente a un árbol y se sorprende porque siente que el árbol está sufriendo y el árbol está diciendo, hermano humano, todo el bosque está temblando de terror por eso que está ocurriendo allá. Estamos conmocionados, tenemos miedo de que nos extirpen de la tierra. Y si alguien piensa que lo que digo es una locura, Ray Baxter, el fundador del famoso polígrafo, detector de mentiras, primeramente lo probó con vegetales. Él le puso los electrodos y se dieron cuenta que los vegetales expresaban terror, miedo y amor igual que los seres humanos y que los animales, y que inclusive un pensamiento de atentación contra el vegetal lo sentía y expresaba picos de alto estrés. A tal punto que la NASA hizo un experimento donde un biólogo estuvo cultivando un vegetal, lo regaba, le hablaba, y el vegetal se lo llevan en una de estas estaciones orbitales. Entonces al biólogo lo pone en una situación de riesgo ante su vida. Y cuando el biólogo está a punto de ser atropellado por un auto, arriba la planta, con el polígrafo, marcó el temor que a su amo le estaba por pasar algo. Es decir, la conexión que había. Lo cual implica que todo el universo está conectado. Y que uno si piensa que eso no tiene vida y no siente es absolutamente mentira porque no se dio cuenta. Y uno cuando empieza a hacer esa zen, empieza a desarrollar esa sensibilidad. Por esa razón, los budistas tibetanos, ellos cuando van caminando van barriendo porque no quieren matar el mínimo insecto. Porque saben que todos tienen derecho a la vida y que sufren igual que nosotros. Y aparte, en el Zen no existe el concepto que nosotros somos la raza superior y ellos son inferiores. Eso es mentira, no existe eso. Eso es una mentalidad muy humana. Como en un momento se pensaba en el Renacimiento que el hombre la medía todas las cosas. Sin embargo, cuando uno ve la pintura o la estampa japonesa o la estampa china, van a ver que van a ver una montaña, aparece una ermita, aparece una cascada y el hombre chiquitito, un puntito dentro de un gran todo. Pero en otro arte, como el renacentista, el hombre es la figura por excelencia y es el todo del mundo, y no es así. No es así. En Oriente no existe esa visión de que nosotros somos la raza superior porque el mundo dice sí, porque los seres inferiores
Eso es un concepto nuestro. Porque nosotros creemos que porque tenemos discursividad e intelectividad y porque hemos construido casa y hemos hecho una alquimia de la materia, somos superiores. Y estamos equivocados, no somos superiores. Somos iguales al todo. De hecho, somos la única especie que necesita una gran adaptación para vivir. Necesitamos ropa, necesitamos techo, no podemos volar, no tenemos la percepción sensorial que tienen los animales. Y uno piensa que ellos son inferiores. Esa es una visión muy satánica. Por eso los orientales no tienen esa visión, porque ellos al ir meditando se dieron cuenta, wow, mira cómo siente un gato, mira cómo siente un buey, mira cómo siente el río. Entonces hay un respeto profundo a la vida y un cuidado muy profundo. Nadie se cree superior. ¿Entienden? Y eso lo da justamente la expansión de la conciencia, porque uno se percata y eso se llama Kensho, en el cual uno en un momento cuando frente a un árbol es una reverencia y dice, está loco este tipo. No, lógicamente, porque es algo capaz que es un patriarca de este bosque, y es un árbol que inclusive nació antes que yo, y que de pronto tiene también una historia, pero nosotros creemos que es un pedazo de madera, que lo talamos de un día para el otro, sin nada ya está y punto. Inclusive existen algunos cultos antiguos, que antes de cortar un árbol, o sacrificar un animal, hay toda una ceremonia, pidiéndole permiso. Por esa razón hasta las culturas de acá, está la famosa pacheta, que aquí la tenemos, en el cual antes de entrar se pide permiso a la Pachamama. Se hace una ofrenda y uno entra en su territorio. Es decir, como que se entra con respeto y con humildad. Y eso parecería que es una superstición, no. Eso es justamente porque esas culturas desarrollan una alta percepción y lo sienten, no es que se lo imaginan, lo sienten, lo perciben. Entonces hay un profundo respeto a la vida. Ellos utilizan los recursos en su justa medida. Acá nosotros somos derrochadores a la máxima exponencia. Contaminamos el agua, utilizamos energía a mansalva, porque no lo sentimos. En cambio, la gente que ha desarrollado esa iluminación, que es simplemente una expansión de la conciencia, es decir, conciencia significa sentir, percibir, uno empieza a tener empatía. Por ejemplo, un practicante de Zen, yo estoy sentado, y yo puedo sentir el latido del corazón de Facundo. Y puedo sentir su dolor físico, su sufrimiento. Por ejemplo, la hermana ya está entrando en ese estado. El otro día me dice, ¿tienes hambre, no? Y sí, justamente en ese momento emergía ese pensamiento que el estómago, y ella, ¿tienes hambre, no? Y ya como 3 veces me va sintiendo, eso se llama empatía. No es un razonamiento que imagino que él tiene hambre, sino que ella sintió mi gana de comer. Entonces ahí empieza a haber otro tipo de percepción. Y eso lo entrega la práctica. Uno siente que se abre, se expande. Y eso es justamente el sentido de la práctica. Tener esa conciencia que uno siente la naturaleza tal cual es. Y cuando uno llega a ese estado de arrebato del satori, iluminación, uno queda tan maravillado. Me acuerdo que en mi primera experiencia se me iban las lágrimas. Me emocioné hasta el tuétano. Y dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo es que nunca lo vi antes? Y de pronto la naturaleza se me reveló en su máxima expresión. Y me di cuenta que es una entidad viva y única. Que no es que el árbol está separado, no, somos una sola y única alma. Y eso uno lo realiza en esa experiencia. Y uno dice, wow, qué maravilloso que es esto. Es como que se cae el velo y uno ve la realidad tal cual es. Esa verdad original. Eso, digamos, es el sentido del Zen. Por eso, los pilares son entrar en la práctica sin intención, con humildad. No vengo acá por una mezquindad. Si necesito un analgésico y me lo tomo, pero no voy a utilizar el Zen como analgésico, como anestésico, como recreativo. No es una droga, no es para ponerme loco, no. Tengo que entrar con la intención de ver el todo tal cual es, sin ninguna intención, ninguna mezquindad egoica. Y después aprender a darme cuenta que tengo que pensar sin pensar, que los pensamientos emerjan del ser. Y cuando emergen del ser, ya no hay punto de vista. Por ejemplo, Confucio dijo en uno de sus libros taoístas, dice, el hombre tiene 1000 planes, más el Tao tiene uno solo. Y el rey Salomón en un proverbio decía, el hombre tiene muchos caminos, más Dios tiene uno solo. Y cuando emerge todo desde el ser, desde el no pensamiento, hay un solo y único pensamiento.
que es el pensamiento de contribuir a la vida, de respetar a la vida, de amar al prójimo como a ti mismo, pero no como una ideología impuesta por un mandamiento, sino que emerge de forma natural porque uno siente que el otro es parte de uno. Si yo lo daño a Oscar, me daño a mí; si yo daño la tierra, me daño a mí, porque el concepto o la idea o la experiencia del Zen es que mi yo no termina en mi cuerpo, mi yo es todo. Mi yo es todo. Porque uno se identifica como Ángel, como Aldo, como Ariel, como Nora, como Jorge, como Facundo, como Oscar, como Carolina, y no es así. Por esa razón, una cosa que nos enseña el Zen es que tenemos que empezar a desnombrar las cosas, a desnombrarlas, a verlas como una única sola cosa. Cuando yo nombro una cosa, esa cosa digo, eso es árbol, pero el árbol no es perro. Entonces lo estoy fragmentando y me tengo que dar cuenta que ese árbol no existe sin la tierra, no existe sin el aire, no existe sin el sol, no existe sin el agua, no existe sin nosotros, porque todo emerge al mismo tiempo, todo es parte de la misma y única cosa. Por esa razón, cuando el Buda histórico, él se iluminó, él dijo, cuando yo me iluminé, toda la naturaleza despertó junto conmigo. No es que desperté yo y después no, porque todo es un emergente, no existe el árbol sin las demás cosas, todo converge al mismo tiempo. No puede existir un gato sin humano, no puede existir un árbol sin agua, sin tierra, sin aire, sin sol. Todo coexiste y todo es parte de la misma y única cosa. Y uno lo realiza en la experiencia del Satori. Y para que esa experiencia se dé sin intención y pensar sin pensar y darnos cuenta que Zen es Shikantaza, solamente sentarse. No hay más que eso. No hay más que eso. Es solamente sentarse. Y esos son los pilares de esta disciplina. Bien. ¿Alguna pregunta? Queremos esta charla por email. ¿Eh? Queremos esta charla por email.